En este video vamos a ver cómo se realiza una tabla de frecuencias y también un histograma de frecuencias. Regresando con nuestra base de datos, vamos a trabajar en este caso con la edad, que son los años. Estos histogramas y esta tabla de frecuencias van a ser para variables de tipo cuantitativo. Entonces, en primera instancia, pues nosotros ya tenemos ordenados nuestros datos cuantitativos, de menor a mayor, de 8 a 76 datos. Estos datos están en un orden de menor a mayor. Y primero vamos a obtener las medidas de tendencia central, que es la moda, la media y la mediana. Para el caso de la moda, nosotros tendríamos que buscar cuál es el dato que más se repite dentro de nuestra columna. Eso se representa en la moda, es decir, cuál es el dato más repetitivo alrededor de la misma. En el caso de Excel, nosotros vamos a utilizar la función de moda. Vamos a darle aquí en la celda subsecuente y le vamos a poner igual, y posteriormente le vamos a escribir moda 1 y seleccionamos nuestra serie de datos. Listo. Y dice que la moda es un valor de 21. Ahora, para el caso de la media es la suma de todos los valores dividido entre el total de datos. Antes de comenzar, también tenemos que establecer el tamaño de nuestra muestra, que este va a representarse con el valor de n. Esto lo hacemos contando desde la columna del primer dato, que sería 2, hasta la columna del último dato, que sería 7. En este caso estamos hablando de una n de 99 datos. Entonces, para calcular la media, nosotros tendríamos que sumar todos estos datos. ¿Cómo lo hago? Podría hacerlo le pongo, selecciono la celda, escribo el signo igual, más, luego más, y esto lo voy haciendo de manera subsecuentemente hasta completar todos los datos. Esa es una manera. La otra manera es escribir el signo igual, posteriormente la función suma, seleccionar los datos que quiero sumar. Ahora, para obtener la media, aquí le voy a poner solo suma de datos. Para obtener la media, tendríamos que dividir el total entre el tamaño de nuestra L. Para hacerlo, de nueva cuenta, lo repito, le doy clic en selecciono la celda, le doy igual, primero pongo la casilla que va a ser la total de mi suma, posteriormente pongo el signo de diagonal que representa una división y posteriormente lo divido entre el total de datos. Selecciono la celda que tiene el total de datos. Ahora, otra manera de hacerlo es escribir la función promedio. Igual, escribo igual, posteriormente promedio y selecciono mis datos. Solo una aclaración, aunque la función promedio, o aquí dice que es la función promedio, tenemos que tener en cuenta que el promedio se utiliza para representar una población. La media, que es lo que tengo aquí, se ocupa para representar una media dentro de una muestra de esa población. Para calcular la mediana, tendríamos que dividir nuestra serie de datos a la mitad. Es decir, en este caso tengo 99 datos. 99, y aquí hacemos la operación. 99 entre 2. Siempre recuerden poner un igual antes de su función, 49.5. Por lo cual, tendría que contar 49.5 desde acá hacia abajo y 49.5 de abajo hacia arriba. No tenemos datos medios, por lo cual solo voy a contar los que son unidades, es decir, 49. Como mi primer dato está en el número 2, sé que si le sumo 49 datos, me tendría que dar 51. Aquí está el dato. Ahora, hago lo mismo de abajo hacia arriba. 100 menos 49 tendría que darme 52. 51. Eso significa que este dato va a ser mi dato medio, mi mediana. ¿De acuerdo? Ahora, en ese eje lo puedo hacer. Si yo tuviera, por ejemplo, un número par, lo más seguro es que la mitad me quedaría aquí y la otra mitad me quedaría acá. Para calcular la mediana simplemente voy a sumar este más este y las dos unidades las voy a dividir entre 2.
Este sería el valor de mi mediana si yo, por ejemplo, tuviera 102 datos o 100 datos, por ejemplo. En este caso, como tenemos un número impar, la mitad nos va a quedar en este punto, ¿de acuerdo? Ahora, si estos datos fueran repetitivos, no tiene caso hacer la mediana, bueno, esta división. ¿Por qué? Porque al final nos va a resultar el mismo valor. Entonces, la otra función que pueden utilizar ustedes es igual a mediana y seleccionan su base de datos. Y justo como lo seleccionamos ahorita, tenemos una mediana de 24 años. Si se dan cuenta, la moda, que lo voy a colorear, la media y la mediana son muy diferentes, lo cual nos indica que estos datos no se están aproximando a una distribución del tipo normal. Para hacerlo, nosotros tendríamos que aproximarlo a través de algo que se conoce como datos agrupados con histogramas y tablas de frecuencia. Para establecer los histogramas y tablas de frecuencia, primero nosotros tendríamos que establecer nuestros intervalos. ¿Cómo voy a establecer nuestros intervalos? La primera función es obtener el rango, que entre paréntesis le pongo es dato máximo menos dato mínimo. Aquí el dato máximo, agregar una columna, sería mi dato más grande, que en este caso es 76, dato máximo, y mi dato mínimo sería 8, que sería el dato de menor de lo máximo. Entonces simplemente hago la resta, escribo el signo igual, selecciono 76 menos 8, siempre en las celdas, y este va a ser el valor de mi rango. Posteriormente yo tengo que calcular el número de clase. Hay varias maneras de hacerlo. Algunos autores dicen que pueden utilizar ustedes máximo 10 categorías. Otros autores dicen que, bueno, el número de clase se representa con la letra. Otros autores dicen que para hacerlo, lo que se necesita es utilizar, dependiendo si tu muestra es menor a 150 datos o mayor a 150 datos. Si es menor a 150 datos, se calcula mediante la fórmula raíz de n, recordando que n es el tamaño de nuestra muestra. Ahora, si es mayor a 150, se utiliza la fórmula de 1.332 por el logaritmo natural de el tamaño de nuestra n. Entonces, esta fórmula, la voy a borrar, se le conoce como la ley o la regla de Sturges. Muestras mayores a 150. En este caso, como nosotros no tenemos tantos datos, vamos a utilizar esto. Entonces escribimos igual a raíz de el tamaño de nuestra muestra. Redondear, y en Excel escribimos redondea par para que nos dé un número par. Si nosotros quisiéramos un número impar, tendríamos que poner la función redondea impar. Pero en este caso no nos conviene porque tenemos un número en categorías mayor a 10. Ahora, esto también va a depender de qué tan bien presentes tus datos. Posteriormente, vamos a calcular la amplitud. Y la fórmula de la amplitud es rango entre número de clase. Entonces, sería dividir esto entre esto. De nueva cuenta, dependiendo del tipo o de la naturaleza de tus datos. En este caso, tenemos datos cuantitativos numéricos que no tienen puntos decimales, por lo cual yo podría redondear la amplitud. Pero si yo tuviera valores cuantitativos que requieren de decimales, no me conviene redondear. Tengo que hacerlo con todo y decimal. Entonces aquí pongo igual a, selecciono otra vez, igual, redondear par, redondear impar, que es el número próximo, y listo. Este va a ser la amplitud que va a tener para cada uno de los intervalos. Entonces, con estos datos, yo voy a poder diseñar mis tablas de frecuencia.